Nunca imaginé que mi propia sangre se volvería contra mí de esta manera. Ver a mi nuera cavar silenciosamente bajo el cielo iluminado por la luna, enterrando una caja en mi jardín a medianoche, destrozó algo profundo dentro de mí. La mujer que prometió amar a mi hijo para siempre estaba destruyendo el fundamento mismo de la confianza que había construido a lo largo de 73 años de vida. Hoy, voy a contarles algo que nunca pensé que compartiría. Y si por un segundo esto les resulta familiar, solo les pido que den me guste a este video y se suscriban. Me ayudará a seguir abriendo mi corazón. Mi nombre es Margaret, y vivo en un pequeño apartamento en la zona sur de Chicago. El edificio es antiguo, con suelos que crujen anunciando cada pisada y radiadores que resuenan durante la noche como espíritus inquietos. Mis ventanas dan a un estrecho patio, donde he logrado que florezcan rosas, a pesar de los duros inviernos de Illinois. Esas rosas han sido mis compañeras durante 8 años, desde que Harold falleció y me dejó solo con recuerdos y un silencio doloroso que llena cada rincón de este lugar. La mañana en que todo comenzó, estaba de pie junto a la ventana de mi cocina, viendo cómo el amanecer pintaba el horizonte de Chicago en tonos ámbar y dorado. Mis manos rodeaban una taza de cerámica desportillada, la favorita de Harold, la que tenía un logo desvanecido de los Cubs, del que bebía su café cada mañana durante 23 años. El café estaba amargo, frío por estar demasiado tiempo mientras yo miraba mi teléfono, esperando un mensaje que nunca llegó. Mi hijo Michael había prometido llamar la noche anterior. Habíamos hecho planes para almorzar en ese pequeño restaurante en State Street, ese donde solía encantarle los panqueques con chispas de chocolate cuando tenía 8 años. Pero la llamada nunca llegó. El almuerzo nunca ocurrió. Y ahora, a las 6:30 de la mañana, estaba en mi cocina vacía preguntándome si había hecho algo mal, si había dicho algo que lo molestara, preguntándome por qué las personas que más amo parecían alejarse cada vez más con cada día que pasaba. El apartamento se sentía más pequeño esa mañana, cargado con el peso de palabras no dichas y promesas rotas. Cada mueble contaba una historia. El sillón de terciopelo gastado donde Harold solía leer sus periódicos. La mesa del comedor donde habíamos organizado cenas de acción de gracias durante 30 años. La estantería repleta de álbumes de fotos que nadie miraba ya. El aire olía a granos de café y a algo más que no podía nombrar. Algo que me recordaba a la soledad. Había estado viviendo esta rutina durante meses. Despertarme antes del amanecer. Hacer café que no podía saborear. Mirar el teléfono. Esperar a que alguien recordara que existía. Los días se mezclaban como acuarelas dejadas bajo la lluvia, cada uno más gris que el anterior. Mi artritis hacía que cada movimiento fuera una pequeña negociación con el dolor, pero el dolor en mis articulaciones no era nada comparado con el vacío en mi pecho cuando me di cuenta de que las personas por las que había dedicado mi vida a amar habían aprendido de alguna manera a vivir sin mí. Esa tarde, mientras el sol desaparecía detrás de las torres de concreto del centro de Chicago, oí pasos en el patio. No era el habitual arrastrar de pies de la señora Chen sacando su basura o el rápido taconeo de jóvenes profesionales apresurándose a casa. Estos eran lentos, deliberados, cuidadosos. Me asomé a través de mis cortinas y la vi. Sara, mi nuera de hace 6 años. Llevaba algo pesado, algo que hacía que sus hombros se tensaran y su respiración fuera laboriosa. Al principio, sentí un aleteo de emoción. Quizás había venido a visitarme. Quizás había traído la cena, o quería disculparse porque Michael faltó a nuestra cita para almorzar. Quizás este era el momento en que finalmente cerraríamos esa brecha que parecía ampliarse cada vez que estábamos en la misma habitación. Pero entonces, noté la hora en el reloj de mi cocina. 11:47 de la noche. ¿Quién hace visitas sociales a medianoche cargando cajas pesadas? La observé desde detrás de mis finas cortinas, mi aliento empañando el cristal mientras ella se arrodillaba junto a mis rosales. La luna estaba llena esa noche, bañando todo con una luz plateada que hacía que la escena pareciera sacada de un sueño. Pero los sueños no te dejan con esa fría sensación de hundimiento que se instaló en mi estómago mientras la veía cavar.
Los sueños no hacen que tus manos tiemblen como lo hicieron las mías cuando me di cuenta de que estaba enterrando algo en mi jardín. La caja era metálica, del tamaño aproximado de una caja de zapatos, pero más pesada. Luchaba con ella, deteniéndose cada pocos momentos para mirar alrededor, para asegurarse de que nadie la estaba observando. Pero yo la estaba observando. Siempre observaba, siempre esperando que alguien me incluyera en sus vidas, aunque solo fuera para presenciar sus secretos desde detrás de una ventana. Cubrió el agujero cuidadosamente, aplanando la tierra y acomodando el mantillo alrededor de mis rosas como si nada hubiera pasado. Luego se levantó, se quitó la tierra de las rodillas y se alejó sin mirar nunca hacia mi ventana, sin reconocer jamás que acababa de violar el único pequeño pedazo de tierra que aún se sentía como mío. Me quedé allí durante 1 hora después de que se fuera, mirando el lugar donde había enterrado lo que fuera que no quería que se encontrara. Mi mente repasaba posibilidades, cada una peor que la anterior. ¿Era dinero? ¿Documentos? ¿Algo ilegal? ¿Algo que lastimaría a Michael? Las preguntas se multiplicaban como malezas, asfixiando cualquier posibilidad de dormir esa noche. ¿Sabes? He pasado la mayor parte de mi vida adulta tratando de ser la madre, la abuela, la mujer en quien todos podían confiar. Me hice disponible para cada crisis, cada celebración, cada momento en que mi familia necesitaba a alguien en quien apoyarse. Nunca hice preguntas sobre llamadas telefónicas a altas horas de la noche o cambios repentinos en los planes. Nunca exigí explicaciones por cenas perdidas o cumpleaños olvidados. Simplemente sonreía y ponía excusas y me decía a mí misma que el amor significaba nunca llevar la cuenta. Pero acostada en mi cama esa noche, mirando al techo mientras el radiador sonaba su melodía familiar, me di cuenta de que había estado llevando la cuenta todo el tiempo. Cada llamada ignorada, cada promesa rota, cada vez que me sentía como una carga en lugar de una bendición, todo se había ido sumando en algún libro secreto en mi corazón. Y ahora, viendo a alguien a quien había tratado tanto de amar tratar mi hogar como su almacén personal, ese libro se sentía imposiblemente pesado. No dormí esa noche. En cambio, me senté en la silla de Harold y recordé los primeros días de mi matrimonio con el padre de Michael. Habíamos sido tan jóvenes, tan seguros de que el amor era suficiente para capear cualquier tormenta. Harold había sido un buen hombre, del tipo que me traía café a la cama los domingos y sostenía mi mano durante las tormentas. Le enseñó a Michael a andar en bicicleta en Grant Park y le mostró cómo cebar un anzuelo en esos viajes de verano a Wisconsin. Cuando el corazón de Harold se rindió hace 8 años, pensé que había perdido a la única persona que realmente me veía, que realmente valoraba lo que yo tenía para ofrecer. Pero Michael había estado allí entonces, 33 años y devastado por perder a su padre. Había sostenido mi mano en el funeral y prometió que nos cuidaríamos el uno al otro. Ahora solo somos nosotros, mamá, dijo, y le creí. Creí que perder a Harold nos acercaría, que el dolor sería el puente entre mi generación y la suya. Por un tiempo, pareció que podría funcionar. Michael llamaba cada pocos días. Pasaba los fines de semana para ayudar con las reparaciones alrededor del apartamento o para compartir una comida. Hablábamos de Harold, de recuerdos que se sentían sagrados en su simplicidad. Esas conversaciones fueron un salvavidas durante esos primeros meses terribles de viudez, cuando cada sonido familiar me recordaba lo que había perdido. Entonces Sarah entró en escena. La conocí por primera vez en una cafetería en Lincoln Park, en una fresca mañana de octubre, 3 años después de que Harold falleciera. Michael estaba nervioso, jugueteando con su reloj como solía hacer antes de los recitales de piano cuando tenía 12 años. Sarah era hermosa de esa manera sin esfuerzo que algunas mujeres poseen, cabello oscuro que captaba la luz, maquillaje cuidadoso que parecía natural, ropa que pertenecía a revistas. Me sonrió por encima de su café con leche y dijo todas las cosas correctas sobre cuánto había oído hablar de mí, lo emocionada que estaba de finalmente conocer a la madre de Michael. Quería amarla. Quería ver en ella a la hija que nunca tuve, la mujer que haría feliz a mi hijo y me daría nietos para mimar. Traté de ignorar cómo revisaba su teléfono mientras yo hablaba,
cómo su sonrisa nunca llegaba completamente a sus ojos cuando me miraba. Me dije a mí misma que solo estaba nerviosa, que nos tomaría tiempo encontrar nuestro ritmo juntas, pero el tiempo no ayudó. En todo caso, hizo que la distancia fuera más obvia. Sara tenía opiniones sobre todo: la forma en que decoraba mi apartamento, las comidas que cocinaba, las historias que contaba sobre la infancia de Michael. Nunca dijo nada cruel, nunca levantó la voz o hizo una escena. Era más sutil que eso, más mortífera que eso. Hacía sugerencias que se sentían como críticas. Ofrecía ayuda que se sentía como juicio. Sonreía mientras entregaba pequeños cortes que tardaban días en sanar. Michael no podía verlo. O quizás decidió no verlo. El amor tiene una manera de volvernos ciegos a los defectos de las personas que más nos importan. Cuando trataba de hablar con él sobre los comentarios de Sara, sobre la forma en que me hacía sentir pequeña e innecesaria, se ponía a la defensiva. Solo es directa, mamá. No lo dice con mala intención. Estás siendo demasiado sensible. Demasiado sensible. Esas palabras me seguían a casa después de cada reunión familiar, cada cena donde me sentía como una intrusa en la mesa de mi propio hijo. Comencé a dudar de cada conversación, cada gesto, cada momento de dolor o confusión. Tal vez estaba siendo demasiado sensible. Tal vez estaba esperando demasiado. Tal vez esto era simplemente lo que se sentía al envejecer, convertirse en el tipo de persona que los más jóvenes toleran en lugar de verdaderamente dar la bienvenida. El compromiso ocurrió un jueves de mayo. Michael llamó para compartir la noticia, su voz brillante con emoción y promesa. Lo felicité, por supuesto. Le dije que estaba feliz por él, que Harold habría estado orgulloso, que no podía esperar para comenzar a planificar la boda. Pero después de colgar el teléfono, me senté en mi cocina y lloré por razones que no podía explicar completamente. La planificación de la boda fue una clase magistral en exclusión educada. Sara pediría mi opinión y luego explicaría por qué mis sugerencias no funcionarían. Me incluiría en conversaciones sobre flores y música y listas de invitados, pero de alguna manera mis preferencias nunca llegaban a las decisiones finales. Pagué por la cena del ensayo. Vacié mi cuenta de ahorros para asegurarme de que mi hijo tuviera el tipo de celebración que merecía. Y observé desde la mesa principal cómo la familia de Sara daba discursos sobre amor y compromiso, mientras yo me sentaba en silencio, olvidada, innecesaria. El día de la boda, usé un vestido azul marino que Sara había aprobado, y una sonrisa que sentía que podría agrietarse si la sostenía demasiado tiempo. Vi a Michael prometer amar y honrar a esta mujer que lenta y sistemáticamente me había removido de su vida, y me dije a mí misma que así era como se veía dejar ir. Esto era lo que hacían las buenas madres: se hacían a un lado y dejaban que sus hijos construyeran nuevas vidas, incluso cuando esas nuevas vidas no parecían tener espacio para las personas que los habían amado primero. El primer año de su matrimonio fue un lento borramiento. Las llamadas telefónicas se convirtieron en mensajes de texto. Los mensajes de texto se convirtieron en silencio. Las cenas dominicales se convirtieron en obligaciones mensuales, que se sentían más como visitas de caridad que tiempo en familia. Yo cocinaba comidas que se enfriaban mientras Sara hablaba de su trabajo, sus amigos, sus planes para redecorar su apartamento. Michael comería en silencio, ocasionalmente encontrándose con mis ojos con expresiones que no podía leer. ¿Era disculpa? ¿Frustración? ¿O simplemente había aprendido a verme a través de los ojos de Sara, como alguien cuyo tiempo había pasado, cuya relevancia había expirado? Traté de ser comprensiva. Los recién casados necesitaban espacio para construir su relación. Estaban ocupados con el trabajo y amigos y todas las complicaciones de la vida adulta. Pero la comprensión no hacía que la soledad fuera más fácil de soportar. La comprensión no llenaba las horas vacías ni silenciaba la voz en mi cabeza, que se preguntaba si así era como las personas desaparecían, lentamente. Un plan cancelado a la vez, un mensaje de texto sin respuesta a la vez, hasta que no eran nada más que nombres en libros telefónicos y rostros en fotografías que nadie miraba más. Harold y yo siempre habíamos hablado de envejecer juntos.
de convertirnos en el tipo de abuelos que mimaban a los hijos de sus hijos y contaban historias vergonzosas en reuniones familiares. Habíamos imaginado cenas dominicales que se extendían hasta la noche, festividades que requerían sillas adicionales alrededor de la mesa, una casa llena de risas y ruido y el hermoso caos de una familia que elegía estar junta. Esos sueños se sentían como bromas crueles ahora, promesas que la vida había roto sin pedir mi permiso. El segundo año trajo pequeñas crueldades disfrazadas de amabilidad. Sara me invitaría a eventos, fiestas de cumpleaños, celebraciones navideñas, reuniones casuales, y luego pasaría la noche asegurándose de que yo supiera que no pertenecía allí. Me presentaría a sus amigos como la mamá de Michael, con el mismo tono que podría usar para decir el dentista de Michael o el contador de Michael, alguien necesario pero no particularmente interesante. Dirigiría las conversaciones lejos de temas a los que yo podría contribuir y hacia temas que resaltaban cuán diferentes éramos, lo poco que yo entendía de su mundo y sus prioridades. Michael parecía ajeno a estas sutiles orquestaciones. Me vería en eventos familiares y asumiría que la estaba pasando bien porque estaba allí, porque estaba sonriendo, porque nunca me quejaba. Pero estaba aprendiendo que hay diferentes grados de soledad, y el tipo que sientes en una habitación llena de personas que han olvidado que existes es quizás el más devastador de todos. Esa segunda Navidad fue cuando me di cuenta de lo completamente que había sido reemplazada. Había pasado semanas preparando regalos para Michael y Sara, eligiendo cuidadosamente artículos que reflejaban sus intereses y mi amor por ellos. Había hecho mis famosas galletas de azúcar, las que Michael había pedido cada Navidad desde que tenía 5 años. Las había decorado con glaseado de colores y las había envuelto en latas festivas, de la misma manera que mi madre me había enseñado 40 años antes. Cuando llegué a su apartamento la mañana de Navidad, encontré una casa llena de familiares y amigos de Sara, personas que me saludaron educadamente, pero no se movieron para hacerme un lugar en sus conversaciones. Mis regalos fueron abiertos con sonrisas distraídas y apartados por regalos de personas que importaban más. Mis galletas se quedaron intactas en el mostrador de la cocina, mientras todos elogiaban la elaborada variedad de postres que la hermana de Sara había proporcionado. Dejé esa reunión después de 2 horas, llevando mi lata de galletas rechazadas y un corazón tan lleno de dolor que pensé que podría dejar de latir por completo. Michael me acompañó a mi coche, besó mi mejilla y prometió llamar pronto. Nunca mencionó que me había ido temprano. Nunca preguntó si estaba bien. Nunca pareció notar que había pasado la mañana de Navidad sentada sola en una habitación llena de su familia, viéndolo construir una vida que no tenía un lugar significativo para mí. Los siguientes meses se difuminaron en una bruma de mensajes de texto ignorados y planes cancelados. Enviaba fotos de mis rosas floreciendo en la primavera, esperando iniciar conversaciones sobre el jardín que Harold y yo habíamos plantado juntos. Reenviaba artículos sobre temas que pensaba que Michael podría encontrar interesantes. Sugería fechas para almorzar y salidas al cine y formas simples en las que podríamos mantenernos conectados. Las respuestas, cuando llegaban, eran breves y poco comprometedoras. «Se ve bien, mamá. Gracias por enviar. Tendremos que hacer eso pronto». Pero pronto nunca llegaba. En cambio, aprendí sobre sus vidas a través de publicaciones en redes sociales que me hacían sentir como una extraña mirando por las ventanas a una familia que no reconocía. Foto tras foto de Sara y Michael en restaurantes de los que nunca había oído hablar, destinos de vacaciones que nunca habían mencionado, celebraciones a las que no había sido invitada a asistir. Estudiaba estas imágenes buscando pistas sobre quién se había convertido mi hijo, sobre si alguna vez pensaba en mí cuando vivía esta hermosa vida que parecía no requerir nada de lo que yo tenía para ofrecer. El dinero comenzó a desaparecer en pequeñas cantidades al principio. $20 aquí, 50 allá, cantidades que podrían haber sido errores honestos o tarifas que había olvidado. No soy alguien que preste mucha atención a cada transacción. No alguien que guarde sus estados de cuenta bancarios como secretos de Estado. Harold siempre había manejado nuestras finanzas.
Y después de que murió, había aprendido a manejar lo básico sin preocuparme demasiado por los detalles, pero luego las cantidades se hicieron más grandes. $100, 200, 500. Cuando llamé al banco para preguntar sobre estos retiros, me dijeron que alguien con acceso a mi cuenta había estado haciendo transacciones regulares durante meses, alguien que conocía mi número PIN y tenía una copia de mi tarjeta de débito, alguien en quien había confiado lo suficiente como para ayudar con las compras de comestibles y recogidas de recetas durante los meses de invierno, cuando mi artritis hacía que conducir fuera doloroso. Miré esos estados de cuenta bancarios durante horas, tratando de entender cómo la confianza podía transformarse en robo tan fácilmente, tan silenciosamente. Cada retiro no autorizado se sentía como un golpe físico, no por el dinero en sí, sino por lo que representaba. Le había dado a Sara copias de mis tarjetas para ayudar con los mandados, de la misma manera que podría compartirlas con mi propia hija si hubiera sido bendecida con una. Nunca imaginé que usaría ese acceso para financiar su propia vida a expensas de la mía. Cuando llamé a Michael para discutir las discrepancias, su respuesta rompió algo dentro de mí que no estoy segura de que alguna vez se haya curado completamente. ¿Estás segura de que no le diste permiso?, preguntó, su voz llevando la paciente cansada que los adultos usan con parientes ancianos confundidos. Sabes que tu memoria no ha sido perfecta últimamente, mamá. Quizás solo olvidaste. Tu memoria no ha sido perfecta últimamente. Esas palabras resonaron en mi cabeza durante días después. ¿Así era como me veía ahora? ¿Como alguien cuyos recuerdos no podían ser confiados? ¿Cuya versión de los eventos era automáticamente sospechosa? Había pasado 71 años construyendo una reputación de honestidad y confiabilidad, y mi propio hijo estaba descartando mis preocupaciones como los desvaríos confusos de una mujer envejecida cuya mente estaba comenzando a fallar. Colgué esa llamada telefónica sintiéndome más pequeña de lo que me había sentido en años. Tal vez él tenía razón. Tal vez estaba olvidando cosas, acordando arreglos financieros que no podía recordar después. Tal vez esto era lo que significaba envejecer. Perder no solo tu independencia y tu energía, sino tu derecho a ser creída cuando decías que algo estaba mal. Pero los retiros continuaron, y mi certeza creció más fuerte. Comencé a mantener registros detallados de cada transacción, cada conversación sobre dinero, cada vez que Sara tenía acceso a mi bolso o mi billetera. El patrón se volvió imposible de ignorar. Estaba tomando dinero regularmente, sistemáticamente, en cantidades cuidadosamente calculadas para evitar levantar sospechas inmediatas. Me estaba robando con el tipo de planificación metódica que sugería que esto no era un impulso o desesperación, sino estrategia. La confrontación, cuando finalmente llegó, fue peor que el robo en sí. Invité a Sara a tomar un café un martes por la mañana, eligiendo un lugar público donde sería menos probable que hiciera una escena. Traje mis estados de cuenta bancarios y mis cuidadosos registros, determinada a manejar esto con calma, racionalmente, con la dignidad propia de alguien que había vivido lo suficiente para merecer un respeto básico. Ella negó todo, por supuesto, pero sus negaciones llegaron demasiado rápido, con demasiados detalles sobre transacciones de las que no debería haber tenido conocimiento. Sugirió que yo estaba confundida, que el estrés y el dolor estaban afectando mi juicio, que quizás debería hablar con mi médico sobre problemas de memoria que parecían estar causando estos pensamientos paranoicos. Convirtió mi confrontación en evidencia de mi deterioro, mi lucha por la verdad en prueba de mi inestabilidad. Estoy preocupada por ti, dijo, estirándose sobre la mesa de la cafetería para palmear mi mano con falsa simpatía. Michael también está preocupado. Creemos que podrías estar teniendo algunos problemas de los que no eres consciente. Tal vez es hora de considerar obtener algo de ayuda para administrar tus finanzas, tu vida diaria. Hay instalaciones maravillosas para personas en tu situación. Personas en tu situación. La frase quedó suspendida en el aire entre nosotras como humo de un fuego que no había visto venir. No solo estaba robando mi dinero, estaba robando mi competencia, mi credibilidad, mi derecho a abogar por mí misma. Me estaba pintando como alguien cuyas protestas no podían ser confiadas,
cuyas afirmaciones de maltrato eran síntomas en lugar de hechos. Y lo estaba haciendo todo con el tipo de sonrisa preocupada que hacía que su crueldad pareciera amabilidad. Esa noche, me senté en la silla de Harold y traté de darle sentido a lo que estaba pasando en mi vida. Había criado a un hijo que se había convertido en un hombre del que estaba orgullosa. Había recibido a su esposa con los brazos abiertos y un corazón ansioso. Había tratado de ser el tipo de suegra que apoyaba en lugar de interferir, que ofrecía ayuda sin exigir gratitud, que amaba sin condiciones ni expectativas. ¿Cómo esas buenas intenciones me habían transformado de alguna manera en un problema a ser manejado, una carga a ser soportada, una mujer cuyo propio relato de su vida no podía ser confiado? Las rosas en mi jardín habían sido idea original de Harold. Había llegado a casa de la ferretería una primavera con 4 pequeños arbustos y una sonrisa que sugería que estaba planeando algo especial. «Cada mujer hermosa merece flores», había dicho, besando mi mejilla mientras yo me reía de su transparente intento de romanticismo. Las plantamos juntos ese fin de semana, turnándonos con la pala y discutiendo amablemente sobre el espaciado y la preparación del suelo. Esas rosas habían sobrevivido a la muerte de Harold, 8 inviernos de Chicago, años de mi cuidado amateur y atención incierta. Habían florecido fielmente cada verano, proporcionando color y belleza en un patio de concreto que desesperadamente necesitaba a ambos. Eran mi conexión con Harold, mi prueba de que el amor podía crear algo duradero y hermoso incluso en lugares improbables. Ver a Sarah cavar entre ellas esa medianoche se sentía como ver a alguien profanar una tumba. Después de que se fue, después de que pasé horas mirando el lugar donde había cometido su entierro secreto, me preparé una taza de té y me senté en la mesa de mi cocina, tratando de decidir qué hacer a continuación. Parte de mí quería salir inmediatamente, desenterrar lo que sea que hubiera escondido y confrontarla con la evidencia de su engaño. Pero una parte más grande de mí tenía miedo de lo que podría encontrar, miedo de que conocer la verdad de alguna manera lo haría todo peor. Porque la verdad, estaba comenzando a entender, no era solo sobre dinero o visitas de medianoche o cajas misteriosas. La verdad era sobre en quién me había convertido a los ojos de mi propia familia, alguien cuyas preocupaciones no eran válidas, cuyos instintos no podían ser confiados, cuya presencia era tolerada en lugar de valorada. La verdad era sobre cuán fácilmente el amor podía transformarse en condescendencia, cuán rápidamente el cuidado podía convertirse en control, cuán completamente alguien podía desaparecer mientras aún estaba sentado allí mismo a plena vista. Había estado desapareciendo durante años, me di cuenta. Una preocupación descartada a la vez, una invitación ignorada a la vez. Estás siendo demasiado sensible, a la vez. El entierro de medianoche de Sarah era solo la culminación de un proceso más largo y más sutil. El lento borramiento de Margaret de su propia vida, la cuidadosa transformación de una madre en un problema, una mujer en una historia precautoria sobre las cargas de los miembros ancianos de la familia. La mañana siguiente trajo lluvia que convirtió las calles de Chicago en espejos que reflejaban el cielo gris de noviembre. Me paré en mi ventana viendo a la gente apresurarse con paraguas y propósito, preguntándome si alguno de ellos se había sentido alguna vez tan invisible como yo en ese momento. Mi reflejo en el cristal se veía más pequeño de lo que recordaba, más frágil, menos sustancial. ¿Cuándo me había convertido en el tipo de persona que podía ser descartada tan fácilmente, cuyas preocupaciones podían ser explicadas como síntomas de deterioro? Llamé a Michael esa tarde, eligiendo mis palabras cuidadosamente, tratando de encontrar una manera de discutir las actividades de medianoche de Sarah sin sonar paranoica o confundida. Pero antes de que pudiera siquiera comenzar a describir lo que había presenciado, me interrumpió con noticias que hicieron que mi corazón se hundiera aún más en el aislamiento que se había convertido en mi compañero constante. «Mamá, Sarah y yo hemos estado hablando, y creemos que podría ser hora de discutir tu situación de vivienda», dijo, su voz llevando el tono cuidadoso de alguien que está entregando noticias que saben que serán mal recibidas.
Este apartamento se está volviendo demasiado para que lo manejes sola, y estamos preocupados por tu seguridad. Hemos encontrado algunos lugares realmente agradables que podrían adecuarse mejor a tus necesidades. ¿Tus necesidades? Como si tuviera alguna idea de cuáles eran realmente mis necesidades. Como si la seguridad significara algo en un mundo donde las personas que más amabas podían discutir tu futuro como si no fueras capaz de participar en la conversación. Como si los lugares agradables pudieran compensar de alguna manera la pérdida de autonomía, dignidad y el derecho a vivir en el hogar que habías elegido para ti misma. Había oído esta conversación sucederle a otras mujeres de mi edad, amigas cuyos hijos habían decidido que ya no eran competentes para manejar sus propias vidas, vecinas que habían sido reubicadas en instalaciones donde sus necesidades podrían ser mejor atendidas por extraños pagados para preocuparse por su bienestar. Siempre había sentido lástima por esas mujeres, pero nunca había imaginado que me convertiría en una de ellas. Nunca pensé que mi propio hijo me miraría y vería un problema que requería una solución en lugar de una madre merecedora de amor y respeto. «Estoy bien, Michael», dije, escuchando la defensiva en mi propia voz y odiando cómo me hacía sonar exactamente como el tipo de mujer anciana obstinada que no podía aceptar la realidad. Todavía puedo cuidar de mí misma. Este es mi hogar. Pero incluso mientras decía las palabras, sabía que sonaban huecas. Porque el hogar no es solo sobre paredes y muebles y entornos familiares. El hogar es sobre estar con personas que te ven como realmente eres, que valoran tu presencia, que tratan tus pensamientos y sentimientos como válidos e importantes. Y por esa definición, había estado sin hogar durante un tiempo, viviendo entre personas que habían aprendido a verme como una carga en lugar de una bendición. La conversación terminó con promesas de pensarlo y hablar más después. El tipo de no compromisos que realmente significan que la decisión ya ha sido tomada y solo se me está dando tiempo para ajustarme a lo inevitable. Después de colgar, me senté en mi cocina rodeada de los artefactos de toda una vida. Álbumes de fotos llenos de recuerdos más felices, la taza de café de Harold todavía ocupando un lugar de honor junto al fregadero, la caja de recetas llena de platos que nadie solicitaba ya. Y me pregunté cuánto tiempo tenía antes de que estos remanentes de mi historia fueran empacados en cajas marcadas como «cosas de mamá» y almacenadas en el sótano de alguien. Esa tarde, mientras la oscuridad se asentaba sobre Chicago y las luces de la ciudad comenzaban a brillar como estrellas terrenales, me encontré atraída de nuevo a la ventana que daba a mi pequeño jardín. El lugar donde Sarah había enterrado su secreto era apenas visible en el crepúsculo, pero yo sabía exactamente dónde mirar. Lo que fuera que estuviera allí abajo representaba algo lo suficientemente importante como para arriesgarse a ser atrapada, algo lo suficientemente valioso como para justificar un engaño nocturno, algo que alguien desesperadamente no quería que fuera descubierto. Tomé una decisión esa noche. Mañana desenterraría esa caja y descubriría lo que mi nuera había estado ocultando. No porque esperara encontrar algo que cambiaría la opinión de Michael sobre mi competencia o el carácter de Sarah, sino porque necesitaba conocer la verdad, incluso si la verdad no podía liberarme, especialmente si la verdad no podía liberarme, porque eso es lo que 73 años de vida me habían enseñado. A veces la verdad es todo lo que te queda cuando todo lo demás te ha sido arrebatado. A veces, saber lo que realmente sucedió es la única dignidad que queda cuando las personas que amas han decidido que eres demasiado vieja, demasiado confundida, demasiado inconveniente para merecer honestidad en tus relaciones con ellos. A veces, la verdad es lo último que se interpone entre tú y la invisibilidad completa. Me fui a la cama esa noche con la mente decidida y el corazón preparado para lo que fuera que pudiera encontrar enterrado debajo de mis rosas. Pero nunca podría haberme preparado para lo que realmente descubrí, o para cómo ese descubrimiento cambiaría no solo lo que sabía sobre mi familia, sino lo que entendía sobre mí misma y lo que estaba dispuesta a aceptar en nombre del amor. La mañana llegó con un calor inusual para noviembre.
como si Chicago mismo estuviera ofreciendo ánimo para lo que estaba a punto de hacer. Esperé hasta las 9 en punto, cuando el patio estaría vacío de viajeros y paseadores de perros, cuando mis vecinos estarían instalados en sus rutinas diarias, y sería poco probable que notaran a una mujer mayor jardinería con una intensidad inusual. Había encontrado las viejas herramientas de jardinería de Harold en el armario, reliquias de los días en que me ayudaba a cuidar plantas que realmente prosperaban bajo nuestro cuidado combinado. La pequeña pala se sentía pesada en mis manos artríticas, pero la determinación puede proporcionar fuerza que no sabías que aún poseías. Me arrodillé junto a mis rosas, sintiendo la tierra húmeda empapar mis jeans mientras comenzaba a cavar donde Sara había perturbado el suelo 3 noches antes. La caja estaba exactamente donde esperaba encontrarla, a unos 45 centímetros bajo tierra y cuidadosamente envuelta en plástico para protegerla de la humedad. Era más pesada de lo que había anticipado, hecha de metal con un cierre que se abrió fácilmente a pesar de estar enterrada. Mis manos temblaban mientras levantaba la tapa, en parte por el esfuerzo físico de cavar, y en parte por el conocimiento de que lo que encontrara cambiaría todo lo que pensaba que sabía sobre mi familia. Dentro de la caja había documentos, estados de cuenta bancarios con mi nombre, pero mostrando actividad de cuenta que nunca había autorizado. Formularios firmados que le daban a Sara poder notarial sobre mis finanzas, documentos que nunca había visto antes con lo que parecía mi firma, solicitudes de tarjetas de crédito a mi nombre, documentos de préstamos, papeles de inversión, toda una vida financiera que alguien había estado viviendo bajo mi identidad durante meses. Pero eso no era lo peor. Debajo de los documentos financieros había correos electrónicos impresos, conversaciones entre Sara y Michael discutiendo mi estado mental en deterioro y sus planes para manejar la situación. Correo tras correo detallando su estrategia para documentar mi supuesta incompetencia, su cronograma para trasladarme a una residencia asistida, su división de responsabilidades para liquidar mis bienes y tomar control del dinero del seguro de vida de Harold. Me senté allí en la tierra junto a mis rosas, rodeada de evidencia de una conspiración tan completa y calculadora que me dejó sin aliento. Estas no eran las acciones de una persona desesperada tomando malas decisiones en un momento de debilidad. Este era un plan sistemático para robar no solo mi dinero, sino mi independencia, mi dignidad, mi derecho a tomar decisiones sobre mi propia vida. Esto era abuso a personas mayores disfrazado de preocupación amorosa, robo enmascarado como responsabilidad familiar. Un correo electrónico en particular hizo que mis manos temblaran tan violentamente que casi dejé caer los papeles. Era de Michael para Sara, fechado apenas 2 semanas antes. Mamá llamó otra vez por el dinero. Le dije que probablemente solo está olvidando cosas. Sigue documentando todo lo que la haga parecer confundida o paranoica. El abogado dice que necesitamos más evidencia de deterioro cognitivo antes de poder proceder con la tutela legal. Deterioro cognitivo. Tutela legal. No solo me estaban robando. Estaban construyendo un caso legal para probar que yo era incompetente, para quitarme mi derecho a controlar mi propia vida, para transformarme en una dependiente del Estado cuyos bienes podrían manejar sin mi interferencia. Cada vez que cuestionaba una discrepancia financiera, cada vez que expresaba preocupación por su comportamiento, cada vez que confiaba en mis propios instintos sobre lo que estaba sucediendo en mi vida, habían estado documentando esos momentos como evidencia de mi deterioro mental. No sé cuánto tiempo estuve sentada allí leyendo ese archivo de traición, lo suficiente para que el sol subiera lo suficientemente alto como para calentar mis hombros, lo suficiente para que la señora Patterson del apartamento 3B se asomara por su ventana y pareciera preocupada por la anciana que parecía estar teniendo algún tipo de crisis en el patio. Lo suficiente para que todas las piezas de los últimos 2 años se reorganizaran en una imagen tan clara y devastadora que me pregunté cómo había logrado perderla durante tanto tiempo. Pero no la había perdido, me di cuenta. La había sentido, la había percibido. Sabía en mis huesos que algo estaba mal. Simplemente había sido enseñada a dudar de mis propias percepciones, entrenada para aceptar que mi versión de la realidad era menos confiable que las interpretaciones de otras personas sobre mi comportamiento.
Había sido manipulada tan completa y sistemáticamente que había comenzado a cuestionar mi propia cordura en lugar de confiar en la evidencia de mi propia experiencia. El entierro de medianoche de Sarah no había sido para ocultar evidencia de las autoridades o protegerse de cargos criminales. Había sido para ocultarme evidencia a mí, asegurando que nunca encontrara pruebas de lo que habían estado haciendo. Nunca tuviera documentación para contradecir su narrativa sobre mi estado mental. Mientras no pudiera probar lo que me estaba sucediendo, su historia sobre mi deterioro sería la única versión que cualquiera escucharía. Recogí los documentos, los sellé de nuevo en su contenedor impermeable y llevé esa caja a mi apartamento como el tesoro en que se había convertido, porque eso es lo que era, un tesoro. No oro o joyas o algo valioso en el sentido tradicional, sino algo mucho más precioso. Verdad, evidencia, prueba de que mis instintos habían sido correctos, que mis preocupaciones habían sido válidas, que todavía era capaz de reconocer la traición cuando estaba sucediendo justo frente a mí. Por primera vez en meses, me sentí como yo misma otra vez. No la mujer confundida, paranoica, en deterioro que mi familia había decidido que me había convertido, sino Margaret, la esposa de Harold, la madre de Michael, una mujer que había vivido lo suficiente para reconocer mentiras cuando las escuchaba y lo suficientemente inteligente para saber cuándo estaba siendo manipulada. Todavía era la misma persona que había criado a un hijo y enterrado a un esposo, y construido una vida que valía la pena vivir. Todavía era alguien cuyos pensamientos y sentimientos y percepciones importaban, independientemente de lo que cualquier otro hubiera decidido sobre mi competencia. Hice copias de todo en la tienda FedEx en Michigan Avenue, manejando los documentos como si estuvieran hechos de cristal y oro. El joven detrás del mostrador me ayudó a organizarlos en carpetas ordenadas, probablemente asumiendo que estaba lidiando con papeleo financiero rutinario en lugar de evidencia de la traición más profunda que jamás había experimentado. Le agradecí con una calidez que pareció sorprenderlo, porque cuando has sido tratada como si no existieras durante meses, la bondad humana ordinaria se siente como un milagro. De vuelta a casa, llamé a un abogado, no al abogado de la familia que había conocido a Michael desde que era un niño, sino alguien independiente que pudiera aconsejarme sin conflictos de intereses o nociones preconcebidas sobre mi capacidad mental. La recepcionista me apretó en una cita esa misma tarde, percibiendo quizás la urgencia en mi voz o la emoción apenas controlada que no podía ocultar completamente detrás de la cortesía. Jennifer Walsh había estado practicando derecho de ancianos durante 15 años y había visto variaciones de mi historia más veces de las que le gustaba contar. Escuchó mi relato sin interrupción. Revisó mis documentos copiados con expresiones que cambiaron de preocupación a indignación a enfoque profesional. Cuando terminé mi historia, se reclinó en su silla y entregó noticias que fueron a la vez validadoras y aterradoras. Señora Richardson, lo que ha descrito es abuso financiero a personas mayores del libro de texto, dijo, su voz llevando el tipo de autoridad que viene de la experiencia con estas situaciones. Las firmas falsificadas por sí solas constituyen múltiples delitos graves, y el esfuerzo coordinado para establecer motivos para una tutela no deseada podría resultar en serios cargos criminales tanto para su hijo como para su nuera. Cargos criminales. Las palabras me golpearon como nada me había preparado para ello. Había estado pensando en esta situación en términos de disfunción familiar, problemas de relación, traición emocional, pero Jennifer estaba hablando de crímenes, de acciones lo suficientemente serias como para resultar en condenas de prisión, de comportamiento que cruzaba la línea de la mezquindad al territorio gobernado por tribunales y consecuencias. ¿Qué sucede ahora?, pregunté, sintiéndome repentinamente abrumada por las implicaciones de lo que había descubierto. Eso depende de lo que usted quiera que suceda, respondió, entregándome pañuelos que no me había dado cuenta que necesitaba. Podemos presentar cargos criminales, remedios civiles, o ambos. Podemos buscar recuperar el dinero robado, prevenir la tutela fraudulenta que han estado planeando, y asegurar que sus derechos legales estén completamente protegidos. Pero necesito saber, ¿qué resultado desea de esta situación?
¿Qué resultado deseaba? Durante meses, todo lo que había querido era que mi familia me amara, que me incluyera, que me tratara con el respeto básico debido a alguien que había dedicado su vida a cuidarlos. Había querido que Michael me defendiera, que me creyera, que viera el comportamiento de Sarah por lo que realmente era. Había querido sentir que importaba, que mis pensamientos y sentimientos tenían valor, que mi presencia en sus vidas era una bendición en lugar de una carga. Pero sentada en esa oficina de abogados, rodeada de evidencia de crueldad calculada y robo sistemático, me di cuenta de que esos deseos pertenecían a una versión diferente de mí misma. La mujer que todavía creía que el amor podía superar cualquier cosa, que los lazos familiares eran más fuertes que la codicia o el egoísmo, que las buenas intenciones de alguna manera podían protegerme de la traición por personas en quienes había confiado absolutamente. Esa mujer se había ido, reemplazada por alguien más dura y más suave al mismo tiempo. Más dura porque ahora entendía de lo que las personas eran capaces de hacerle a aquellos que las amaban. Más suave porque había redescubierto mi propio valor, mi propio derecho a la dignidad y el respeto y la verdad. Esta nueva versión de mí misma no quería reconciliación o perdón, o el tipo de armonía familiar que requiere que las víctimas pretendan que no han sido victimizadas. Esta nueva versión quería justicia. Quiero que paren, dije finalmente. Quiero protegerme a mí misma, y quiero asegurarme de que no puedan hacer esto a nadie más. Jennifer sonrió. No con la simpática condescendencia a la que me había acostumbrado, sino con el respeto de una mujer competente reconociendo la fuerza de otra. Entonces asegurémonos de que paren, dijo. Los siguientes días fueron un torbellino de llamadas telefónicas, revisiones de documentos y planificación estratégica. Jennifer presentó mociones de emergencia para congelar mis cuentas y prevenir cualquier acceso no autorizado adicional. Coordino con investigadores de fraude bancario, servicios de protección de adultos y la oficina del fiscal de distrito. Me ayudó a entender mis derechos, mis opciones y la probable progresión de procedimientos tanto criminales como civiles. Pero lo más importante, me ayudó a entender que ya no estaba sola. Durante meses, me había sentido aislada e impotente, rodeada de personas que me habían convencido de que mis percepciones no podían ser confiadas y mis preocupaciones no eran válidas. Ahora estaba rodeada de profesionales cuyo trabajo era proteger a personas en mi situación, personas que tomaban el abuso a mayores en serio y tenían las herramientas para hacer algo al respecto. La confrontación, cuando llegó, no fue nada como la conversación cuidadosa y respetuosa que una vez imaginé tener con mi familia sobre nuestros problemas. En cambio, fue una reunión en la sala de conferencias de Jennifer, con Michael y Sarah sentados frente a nosotros como acusados en un juicio que ya había alcanzado su veredicto. Sarah vino preparada con su habitual arsenal de expresiones preocupadas y lenguaje manipulador, pero la evidencia documentada hizo que su actuación fuera irrelevante. Cuando se enfrentó a copias de los documentos falsificados y transacciones fraudulentas, inicialmente trató de afirmar que yo le había dado permiso y simplemente lo había olvidado, pero Jennifer se había preparado para esa defensa, produciendo análisis de escritura que probaban que las firmas no eran mías y grabaciones de seguridad del banco, mostrando a Sarah en cajeros automáticos, usando tarjetas que nunca había sido autorizada a poseer. La reacción de Michael fue quizás más dolorosa que la de Sarah, porque reveló cuán completamente ella había logrado manipular su percepción de la realidad. Incluso cuando se enfrentó a evidencia irrefutable de los crímenes de su esposa, parecía más preocupado por las potenciales consecuencias para ella que por el daño que se me había hecho. «Mamá, seguramente podemos resolver esto como familia», dijo, todavía tratando de encontrar un término medio que de alguna manera excusara lo inexcusable. «Dejamos de ser una familia en el momento en que decidiste que yo era demasiado inconveniente para merecer honestidad», respondí, sorprendida por lo calmada que sonaba cuando mi corazón se estaba rompiendo en pedazos que nunca volverían a encajar adecuadamente. «Dejamos de ser una familia cuando elegiste apoyar a alguien que me robaba en lugar de escucharme cuando pedí ayuda. Los procedimientos legales avanzaron más rápido de lo que esperaba.
El intento de Sara de establecer un poder notarial basado en mi supuesta incompetencia se desmoronó cuando múltiples evaluaciones psicológicas confirmaron que yo era perfectamente capaz de manejar mis propios asuntos. Los cargos criminales por robo de identidad, abuso de ancianos y explotación financiera fueron presentados dentro de las 2 semanas de nuestra confrontación en la sala de conferencias. La demanda civil para recuperar el dinero robado y daños fue presentada simultáneamente. Pero el cambio más significativo no estaba sucediendo en salas de tribunales u oficinas bancarias. Estaba sucediendo dentro de mí. Por primera vez en años, me despertaba cada mañana sintiendo que tenía un propósito, como si mis pensamientos y acciones importaran, como si estuviera viviendo mi propia vida en lugar de tratando de ganar aceptación en una familia que ya había decidido que yo era prescindible. Todavía estaba sola en muchos aspectos, pero ya no estaba solitaria, porque la soledad viene de estar desconectada de personas que te importan, y finalmente había aceptado que Michael y Sara habían elegido no importarme más. La señora Patterson, mi vecina que había notado mi crisis en el patio, resultó ser exactamente el tipo de amiga que había necesitado todo el tiempo. Era una trabajadora social jubilada, que reconocía las señales de abuso a mayores y había estado preocupada por mí durante meses. Había notado los cambios en mi comportamiento, la forma en que me había vuelto más callada y retraída, la tristeza que seguía a las visitas familiares en lugar de la alegría que debería haber acompañado el tiempo con seres queridos. Seguí esperando el momento adecuado para decir algo, me dijo tomando café en su apartamento una tarde, mientras esperábamos noticias sobre las negociaciones de declaración de culpabilidad de Sara. Pero es difícil saber cómo decirle a alguien que las personas que aman podrían estar lastimándolos. La gente no quiere escuchar ese tipo de verdad. La gente no quiere escuchar ese tipo de verdad. Tenía razón, por supuesto. Había pasado meses desviando mis propias sospechas, dando excusas para comportamientos que deberían haber sido inexcusables, eligiendo creer en un amor que no existía en lugar de reconocer la traición que estaba sucediendo justo frente a mí. La verdad había estado disponible todo el tiempo, pero no había estado lista para recibirla hasta que la evidencia se volvió demasiado abrumadora para ignorarla. Sara eventualmente aceptó un acuerdo de culpabilidad que incluía restitución, libertad condicional, y una orden de restricción que le prohibía contactarme o acceder a cualquiera de mis cuentas financieras. Había evitado la prisión, pero había perdido el acceso al dinero del seguro de vida de Harold y la cómoda jubilación que había estado planeando financiar con mis bienes. Más importante, había perdido la capacidad de continuar victimizándome, y eso se sentía como victoria suficiente. La reacción de Michael a la condena de su esposa fue culparme por destruir su matrimonio y amenazar la seguridad financiera de su familia. Me acusó de ser vengativa, de seguir acciones legales, cuando debería haber estado tratando de preservar relaciones familiares, de preocuparme más por el dinero que por el amor y el perdón. Nunca se disculpó por no creerme. Nunca reconoció que su esposa había estado robando sistemáticamente a su madre. Nunca pareció entender que yo había sido la víctima en lugar de la villana en esta situación. Sus palabras finales para mí, entregadas en un mensaje de voz que guardé, pero nunca respondí, revelaron cuán completamente Sara había logrado envenenar su percepción de nuestra relación. Espero que estés satisfecha, mamá. Recuperaste tu dinero, pero has perdido a tu familia. Espero que haya valido la pena. Perdido a tu familia. Como si una familia fuera algo que pudieras perder en lugar de algo de lo que pudieras ser expulsada. Como si yo hubiera tomado la decisión de priorizar la justicia financiera por encima de las relaciones en lugar de simplemente negarme a aceptar el abuso disfrazado de amor. Como si la familia que había perdido hubiera existido realmente en algún lugar que no fuera mi imaginación y mi memoria. Pero él estaba equivocado sobre la satisfacción. No estaba satisfecha. Estaba libre. Libre de la ansiedad constante de tratar de complacer a personas que habían decidido que yo era incomplacible. Libre del agotador esfuerzo de ganar aceptación de personas que ya habían determinado que yo era inaceptable.
libre del desgarrador trabajo de amar a personas que respondían a ese amor con explotación y manipulación. El dinero, cuando fue recuperado, importó menos de lo que había esperado. Proporcionó seguridad y opciones, pero más importante, proporcionó validación de que mis preocupaciones habían sido reales. Mis instintos habían sido precisos. Mi versión de los eventos había sido cierta todo el tiempo. Era prueba de que no había estado paranoica o confundida o en deterioro, había sido víctima de crímenes lo suficientemente serios como para resultar en condenas por delitos graves y restitución ordenada por la Corte. Con los procedimientos legales concluidos, enfrenté una pregunta que había estado evitando durante meses. ¿Cómo quería que fuera el resto de mi vida? Tenía 73 años. Estaba sola, pero finalmente libre para tomar decisiones basadas en mis propias preferencias, en lugar de las expectativas de otras personas. Tenía suficiente dinero para vivir cómodamente, suficiente salud para permanecer independiente, y suficiente sabiduría duramente ganada para reconocer la diferencia entre soledad y aislamiento. Empecé pequeño. Compré muebles nuevos para reemplazar piezas que llevaban demasiados recuerdos de tiempos más felices que probablemente habían sido ilusiones de todas formas. Pinté las paredes de mi cocina de un tono amarillo que Harold habría odiado, pero que me hacía sonreír cada mañana cuando hacía café en mi taza favorita. Una nueva que había elegido yo misma, sin considerar el gusto o la aprobación de nadie más. Planté nuevas flores en el lugar donde Sarah había enterrado su caja de mentiras, reclamando ese espacio para la belleza en lugar del engaño. La señora Patterson me presentó a su club de lectura, un grupo de mujeres de mi edad que se reunían mensualmente para discutir novelas y compartir historias sobre sus vidas con el tipo de honestidad que solo se vuelve posible cuando has dejado de preocuparte por lo que la gente piensa de tus vulnerabilidades. Estas mujeres habían sobrevivido divorcios y muertes. Habían criado hijos difíciles y enterrado cónyuges amados. Habían navegado los desafíos del envejecimiento en un mundo que a menudo trata a las mujeres ancianas como invisibles o irrelevantes. Me recibieron con la comprensión de personas que sabían que la soledad no era vergonzosa, que empezar de nuevo a los 73 no era patético, que elegirte a ti misma por encima de una familia que te maltrataba no era egoísta. Comencé a tomar clases en la universidad comunitaria, historia del arte y escritura creativa, temas que siempre me habían interesado, pero nunca había tenido tiempo de perseguir mientras estaba ocupada, siendo el tipo de mujer que priorizaba las necesidades de todos los demás por encima de sus propios intereses. Descubrí que tenía opiniones sobre ficción contemporánea y cerámica precolombina, que podía escribir ensayos sobre temas que me importaban, que aprender cosas nuevas a mi edad no solo era posible, sino energizante. La clase de escritura creativa me presentó a Patricia, una viuda de mi edad que se había mudado a Chicago desde Milwaukee después de que su esposo muriera, y sus hijos adultos decidieran que necesitaba su supervisión más de lo que necesitaba su independencia. Patricia había huido en lugar de someterse a su control amoroso, y entendía el dolor particular que viene con ser decepcionada por personas que esperabas que te protegieran. Nos hicimos amigas primero sobre historias compartidas de disfunción familiar, pero nuestra amistad se profundizó alrededor de intereses compartidos en literatura y viajes, y el tipo de conversación auténtica que se vuelve posible cuando has dejado de pretender que tu vida ha sido más fácil de lo que realmente fue. 6 meses después de la condena de Sarah, Patricia y yo hicimos nuestro primer viaje juntas. Una semana en Santa Fe, donde visitamos galerías de arte, y comimos alimentos que eran demasiado picantes, y nos quedamos despiertas hasta muy tarde hablando sobre libros y posibilidades, y la extraña libertad que viene con aceptar que algunas relaciones son demasiado tóxicas para salvarlas. Compartimos una habitación de hotel como compañeras de universidad. Nos tomamos fotos la una a la otra frente a lugares famosos, y nos reímos de cosas que nos habrían avergonzado cuando éramos más jóvenes y más preocupadas por mantener la dignidad que por abrazar la alegría. Ese viaje me enseñó algo que había olvidado durante los años en que mi mundo se había contraído alrededor de obligaciones familiares y el agotador esfuerzo de ganar amor de personas que ya habían decidido que yo no valía la pena amar.
Todavía era interesante. Todavía tenía cosas que decir y observar y experimentar. Todavía tenía preferencias y opiniones y deseos que no estaban enteramente formados por las necesidades o expectativas de otras personas. Todavía era una persona que valía la pena conocer, que valía la pena pasar tiempo con, que valía la pena tratar con respeto y afecto. Los cambios en mí no eran solo emocionales, eran físicos también. La gente comenzó a comentar que me veía más joven, más enérgica, más viva. Mi postura mejoró cuando dejé de cargar el peso de la decepción de otras personas en mí. Mi voz se volvió más fuerte cuando dejé de monitorear cada palabra para potencial ofensa o malentendido. Comencé a usar colores que me gustaban en lugar de los tonos apagados que había elegido para evitar atraer atención o crítica. Me corté el pelo en un estilo que me hacía feliz en lugar de uno que parecía apropiado para mi edad o propiamente modesto. El doctor Martínez, mi médico, notó las mejoras durante mi examen físico anual. Lo que sea que esté haciendo, siga haciéndolo, dijo, revisando resultados de pruebas que mostraban mejores números en toda la línea. Presión arterial, colesterol, indicadores de estrés. Parece una persona diferente de la mujer que vi el año pasado. Una persona diferente. Tenía razón, aunque sería más preciso decir que me había convertido en mí misma otra vez. La persona que había sido antes de aprender a verme a través de los ojos de personas que me encontraban onerosa, inconveniente, demasiado problema para tratar con amabilidad. Era Margaret otra vez, no solo la madre de Michael o la viuda de Harold o la mujer anciana cuyas preocupaciones necesitaban ser manejadas en lugar de abordadas. El primer aniversario del entierro de medianoche de Sarah pasó sin reconocimiento de nadie más que yo. Lo marqué plantando nuevas rosas en mi jardín, variedades que había elegido por su belleza más que por su resistencia, flores que requerían más cuidado pero proporcionaban floraciones más espectaculares. Parecía apropiado cuidar algo hermoso y vulnerable en el mismo lugar donde había descubierto evidencia de la fealdad que las personas eran capaces de infligir a aquellos que las amaban. Patricia me ayudó a plantar los nuevos arbustos, y lo celebramos con vino y queso, y el tipo de silencio cómodo que se desarrolla entre amigos que han compartido experiencias significativas. No hablamos del aniversario o lo que representaba. Solo lo reconocimos creando algo hermoso juntas, transformando un sitio de traición en una fuente de alegría y color y nuevo crecimiento. Michael me envió una tarjeta de Navidad ese año. La primera comunicación que había recibido de él desde ese mensaje de voz enojado después de la condena de Sarah. Era genérica. Un mensaje impreso sobre paz y buena voluntad con su nombre firmado en una letra que apenas reconocí, sin mención de nuestro distanciamiento, sin reconocimiento de lo que había sucedido entre nosotros, sin indicación de que entendía la diferencia entre cortesía estacional y reconciliación genuina. Guardé la tarjeta por unos días, tratando de decidir si representaba una rama de olivo o solo un intento de aliviar su propia culpa. Y finalmente la tiré porque la distinción ya no importaba. Había aprendido a dejar de esperar disculpas que nunca llegarían, explicaciones que no cambiarían nada, reconocimientos de delitos de personas que se habían convencido a sí mismas de que eran las víctimas en situaciones donde habían sido los agresores. Había aprendido a dejar de medir mi valor por la disposición de otras personas a valorarme, a dejar de calibrar mi felicidad por la aprobación de otras personas, a dejar de definir mi éxito por mi capacidad para mantener relaciones con personas que habían demostrado que no eran capaces de relaciones saludables conmigo. El segundo año de mi nueva vida trajo oportunidades que no había imaginado cuando estaba consumida tratando de ser la madre perfecta, la suegra perfecta y la abuela perfecta para personas que respondían al perfeccionismo con demandas aumentadas y gratitud disminuida. Comencé a ser voluntaria con una organización que proporcionaba apoyo a víctimas de abuso a personas mayores. Personas cuyas historias se parecían a la mía, pero cuyos resultados podrían ser diferentes, porque tenían defensores que entendían sus situaciones y recursos para ayudarlos a navegar desafíos legales y emocionales. Trabajar con otros supervivientes de abuso a mayores me enseñó que mi experiencia, aunque profundamente personal y únicamente dolorosa, era parte de un patrón más grande de explotación que le sucedía a miles de adultos mayores cada año.
Conocí a mujeres que habían sido abusadas financieramente por sus hijos, hombres cuyos cuidadores les habían robado, personas cuyas familias los habían manipulado para que renunciaran a sus derechos, mientras los convencían de que era por su propio bien. Aprendí que el abuso a mayores a menudo era perpetrado por miembros de la familia, que las víctimas frecuentemente se avergonzaban de denunciarlo, y que la tendencia de la sociedad a descartar las preocupaciones de las personas mayores como confusión o paranoia hacía que el enjuiciamiento fuera difícil incluso cuando existía evidencia. Pero también conocí a supervivientes que habían encontrado formas de reconstruir sus vidas después de traiciones devastadoras, personas que habían descubierto fortaleza que no sabían que poseían y fuentes de alegría que habían olvidado que existían. Conocí a mujeres que habían comenzado nuevas carreras en sus 70s, hombres que habían encontrado el amor nuevamente después de divorciarse de cónyuges abusivos, personas que habían creado nuevas familias a partir de amigos y relaciones elegidas y comunidades que los valoraban por quienes eran en lugar de por lo que podían proporcionar. Mi trabajo voluntario me presentó a Elena, la directora del programa que había estado trabajando en defensa de ancianos durante 20 años. Elena tenía 55 años. Era hija de padres que habían sido explotados financieramente por su hermano, y entendía tanto la dinámica familiar que permitía el abuso a mayores, como los cambios sistémicos necesarios para prevenirlo. Se convirtió en mi mentora en el trabajo de defensa y eventualmente en una de mis amigas más cercanas, alguien que apreciaba mis ideas tanto como superviviente y como alguien con la educación y los recursos para ayudar a otros en situaciones similares. «Tienes un don para este trabajo», me dijo Elena después de que había sido voluntaria durante 6 meses. «Entiendes lo que se siente al no ser creída, pero también sabes lo que se necesita para luchar con éxito. Esa combinación te da credibilidad con víctimas que podrían no confiar en alguien que no ha estado donde ellas están». Bajo la guía de Elena, comencé a hablar en conferencias sobre prevención de abuso a mayores y defensa de víctimas. Testifiqué en audiencias legislativas sobre reformas necesarias a los servicios de protección de adultos. Escribí artículos para publicaciones para personas mayores sobre cómo reconocer y denunciar la explotación financiera. Descubrí que mi experiencia, por dolorosa que hubiera sido vivirla, me había dado conocimiento y perspectiva que podría ayudar a otras personas a evitar victimización similar o encontrar su camino a través de ella si la prevención no había sido posible. Hablar en público fue aterrador al principio. Nunca me había sentido cómoda siendo el centro de atención, y discutir la experiencia más humillante de mi vida frente a extraños requería un tipo de coraje que nunca había necesitado desarrollar. Pero aprendí que compartir mi historia podría ayudar a otras personas a reconocer señales de advertencia en sus propias familias, validar sus preocupaciones cuando sentían que algo estaba mal, y entender que luchar no los hacía vengativos o ingratos, los hacía autoprotectores y fuertes. Después de una presentación particularmente bien recibida en una conferencia para abogados de derecho de ancianos, una mujer se me acercó con lágrimas en los ojos. Era aproximadamente de mi edad, impecablemente vestida y obviamente bien educada, pero sus manos temblaban mientras se presentaba. «Creo que mi yerno me está robando», susurró, mirando alrededor como si estuviera confesando un crimen en lugar de denunciando uno. «Pero él es tan encantador, y mi hija lo ama, y no quiero causar problemas. Todos siguen diciéndome que estoy imaginando cosas, pero los números no cuadran, y me siento loca todo el tiempo». Reconocí todo lo que estaba describiendo: la duda de sí misma, el miedo al conflicto familiar, el aislamiento que viene con sospechar traición por personas en las que se supone que debes confiar absolutamente. Le di la información de contacto de Elena y recursos para ayuda legal, pero más importante, le dije lo que yo había necesitado que alguien me dijera años antes: confía en tus instintos. Documenta todo. No estás imaginando cosas, no te estás volviendo loca, y protegerte no te convierte en la villana. 6 meses después, me envió una tarjeta con una foto de ella de vacaciones en Italia, viéndose relajada y feliz, en una forma que sugería que había encontrado su camino a través de su propia oscuridad.
Gracias por creerme cuando yo no podía creerme a mí misma. Había escrito. Tu historia me dio permiso para salvar mi propia vida. Tu historia me dio permiso para salvar mi propia vida. Esas palabras se quedaron conmigo durante días después, ayudándome a entender algo que no había captado completamente sobre el valor de la supervivencia y la importancia del testimonio. Al negarme a avergonzarme de lo que me había sucedido, al hablar públicamente sobre traición y recuperación, al insistir en que el abuso a mayores era un crimen en lugar de un asunto familiar, estaba dando a otras personas permiso para reconocer su propia victimización y tomar medidas para protegerse. El tercer aniversario de la condena de Sarah llegó durante un invierno de Chicago particularmente frío, pero lo marqué con más celebración que luto. Patricia y yo cenamos en un nuevo restaurante del centro, brindando por nuestra amistad y nuestro entendimiento compartido de que empezar de nuevo en tus 70s no era un premio de consolación, era un logro. Ambas habíamos aprendido a ver nuestra independencia en la vida tardía no como abandono por familias ingratas, sino como liberación de relaciones que habían requerido que nos disminuyéramos para mantenerlas. Elena se unió a nosotros para el postre, trayendo noticias sobre recientes victorias legislativas que harían más fácil para las víctimas de abuso a mayores denunciar crímenes y recuperar bienes robados. Hablamos sobre proyectos próximos, conferencias donde me habían invitado a hablar, y artículos en los que estaba trabajando para publicaciones que llegaban a audiencias que necesitaban entender que el abuso a mayores no era solo un problema para las familias de otras personas. Podía sucederle a cualquiera cuya edad o vulnerabilidad los hiciera objetivos de explotación. Pero principalmente hablamos de cosas ordinarias, libros que habíamos leído, películas que habíamos disfrutado, planes de viaje para el próximo año. Éramos 3 mujeres que habían encontrado amistad en las secuelas de experiencias de vida que podrían habernos dejado amargas y aisladas, pero habíamos elegido esperanza en lugar de desesperación, conexión en lugar de retraimiento, defensa en lugar de silencio. Habíamos aprendido que la supervivencia no se trataba solo de soportar experiencias difíciles, se trataba de transformarlas en fuentes de fortaleza y sabiduría que podrían beneficiar tanto a nosotras mismas como a otros. La conversación esa noche me ayudó a darme cuenta de cuán completamente mi relación con mi propia historia había cambiado. Durante años, había visto mi experiencia con Michael y Sarah como un fracaso. Mi fracaso en ser una mejor suegra. Mi fracaso en reconocer señales de advertencia. Mi fracaso en mantener relaciones familiares a pesar de circunstancias imposibles. Pero ahora lo entendía como una historia de éxito. Mi éxito en reconocer abuso, luchar efectivamente, reconstruir mi vida alrededor de relaciones y actividades que honraban mi valor y usar mi experiencia para ayudar a otros en situaciones similares. Esa noche, caminando a casa por las calles silenciosas de mi vecindario, sentí algo que no había experimentado desde que Harold estaba vivo, completa satisfacción con mi vida exactamente como era. No perfecta. Todavía extrañaba tener conexiones familiares. Todavía a veces me sentía sola en días festivos. Todavía deseaba que Michael hubiera sido el hombre que había tratado de criar. Pero contenta, porque mi vida finalmente me pertenecía por completo, porque mis días estaban llenos de personas y actividades que había elegido en lugar de obligaciones que había heredado, porque conocía mi propio valor independientemente de la disposición de otras personas a reconocerlo. Tenía 76 años, viviendo sola pero no solitaria, financieramente segura y emocionalmente fuerte, rodeada de amigos que me valoraban y comprometida en un trabajo que daba a mi experiencia un significado más allá del sufrimiento personal. Tenía rosas floreciendo en mi jardín a pesar de los inviernos de Chicago, clases de arte que desafiaban mis suposiciones sobre creatividad, y una comunidad de personas que compartían tanto luchas como celebraciones sin llevar la cuenta o exigir pago por su afecto. El apartamento que una vez se había sentido como una jaula, ahora se sentía como un santuario. El silencio que una vez había enfatizado mi aislamiento, ahora proporcionaba espacio para reflexión y paz. La independencia que una vez me había asustado ahora representaba libertad para tomar decisiones basadas en mis propias preferencias
en lugar de las expectativas o demandas de otras personas. El doctor Martínez confirmó lo que ya sabía durante mi examen físico más reciente. Estaba más saludable a los 76 de lo que había estado a los 70, no solo físicamente, sino en formas que no podían ser medidas por pruebas médicas. Mi presión arterial era normal, pero más importante, no estaba cargando el estrés constante de tratar de complacer a personas que habían decidido que yo era inherentemente desagradable. Mis niveles de colesterol habían mejorado, pero más importante, no me estaba consumiendo con preocupación por relaciones que ya habían sido envenenadas más allá de la recuperación. Usted es un testamento de la importancia de los cambios de vida a cualquier edad, me dijo el doctor Martínez mientras revisaba mis resultados de pruebas. Ha demostrado que nunca es demasiado tarde para priorizar su propio bienestar. Nunca es demasiado tarde para priorizar tu propio bienestar. Esas palabras habrían parecido egoístas a la mujer que había sido 5 años antes. La mujer que había creído que las buenas personas siempre ponen a la familia primero, que las madres nunca dejan de ganarse el amor de sus hijos, que mantener relaciones siempre era más importante que mantener el respeto propio. Pero la mujer en que me había convertido entendía que no puedes dar lo que no tienes, que no puedes amar bien a otros si no te amas lo suficiente a ti misma para exigir un trato respetuoso, que algunas relaciones requieren que te traiciones a ti misma para preservarlas, y esas relaciones no valen la pena preservarlas. El mes pasado, Patricia y yo regresamos de un viaje de 2 semanas a Irlanda, donde exploramos castillos y campos, y descubrimos que la aventura no estaba limitada a jóvenes con energía ilimitada y suposiciones optimistas sobre el futuro. Nos quedamos en bed and breakfasts dirigidos por parejas de nuestra edad. Caminamos senderos que desafiaron nuestras rodillas setenteras y pasamos noches en pubs escuchando música tradicional mientras bebíamos cerveza que habría escandalizado a nuestras personalidades más jóvenes y más propias. El viaje me recordó que el mundo todavía estaba lleno de belleza y maravilla y experiencias que valían la pena tener, que la edad no me descalificaba del placer o el descubrimiento, o la simple alegría de estar en algún lugar nuevo, con alguien cuya compañía disfrutaba. Tomé cientos de fotografías, no para probar nada a nadie, sino para preservar recuerdos de un tiempo cuando me sentía completamente viva y completamente yo misma, cuando cada día traía algo inesperado y delicioso. Patricia y yo habíamos compartido una habitación nuevamente, hablando hasta tarde en la noche sobre todo y nada, cómodas con el tipo de intimidad honesta que se desarrolla entre personas que han dejado de pretender que sus vidas han sido más fáciles de lo que realmente fueron. Ella entendía mi historia porque tenía su propia versión. Hijos adultos que habían tratado de controlarla en lugar de apoyarla. Miembros de la familia que habían confundido su amabilidad con debilidad. Personas que habían asumido que llegar a los 70 significaba rendir la autonomía y aceptar cualquier tratamiento que otros decidieran que era apropiado. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó una tarde mientras nos sentábamos junto a la ventana de nuestro hotel, viendo el sol ponerse sobre el campo irlandés. ¿De luchar en lugar de simplemente seguir con lo que ellos querían? Consideré su pregunta cuidadosamente, pensando en el Michael que había perdido. O quizás más precisamente, el Michael que nunca había existido realmente excepto en mi imaginación. Pensé en las reuniones familiares a las que ya no asistía, los días festivos que pasaba con amigos elegidos en lugar de parientes biológicos, los nietos que podría no ver nunca más porque sus padres habían decidido que yo era demasiado difícil para incluir en sus vidas. Me arrepiento de que fuera necesario, dije finalmente. Me arrepiento de que el amor no fuera suficiente, que ser una buena madre no garantizara tener un buen hijo, que querer lo mejor para alguien no me protegiera de su disposición a explotar ese amor. Pero no me arrepiento de luchar. No me arrepiento de elegir dignidad sobre armonía, verdad sobre paz, respeto propio sobre aprobación familiar. Patricia asintió con la comprensión de alguien que había hecho elecciones similares y vivido con consecuencias similares. Es la lección más difícil, ¿no es así?, dijo. Aprender que algunas personas solo te amarán mientras les seas útil, y que el amor real, el tipo que vale la pena tener,
no requiere que desaparezcas para mantenerlo. El amor real no requiere que desaparezcas para mantenerlo. Esa frase se quedó conmigo durante nuestros días restantes en Irlanda y durante semanas después de que regresamos a Chicago. Me ayudó a entender algo con lo que había estado luchando para articular sobre la diferencia entre las relaciones familiares que había perdido y las amistades que había ganado, entre el amor que una vez había aceptado y el amor que ahora insistía en recibir. Harold me había amado de la manera que Patricia describía, completamente y sin condiciones o demandas de que me disminuyera para merecer su afecto. Había visto mis defectos y elegido amarme de todos modos, apoyado mis sueños incluso cuando significaban menos atención para él, valorado mi felicidad tanto como la suya. Ese tipo de amor me había hecho más grande, más fuerte, más confiada en mi propio valor. Había sido una fuente de fortaleza en lugar de una prueba constante de adecuación. El amor que había buscado de Michael y Sarah había requerido lo opuesto, prueba constante de mi valía, acomodación sin fin a sus preferencias, disposición a aceptar cada vez menos respeto, a cambio de gestos cada vez más pequeños de inclusión. Ese tipo de amor me había disminuido, me había hecho dudar de mis propias percepciones, me había enseñado a verme a través de los ojos de personas que me encontraban inherentemente carente. Entender la diferencia entre esos dos tipos de amor me ayudó a dejar de lamentar lo que había perdido cuando luché contra el abuso financiero y emocional. No había perdido amor. Había escapado de una versión falsificada de él que había estado envenenando lentamente mi sentido de autoestima. Había intercambiado relaciones que requerían que desapareciera por relaciones que celebraban mi presencia, conexiones que me disminuían por conexiones que honraban quién era yo realmente. Las rosas en mi jardín florecieron espectacularmente el verano pasado, las nuevas variedades que había plantado demostrando ser aún más hermosas de lo que había esperado. La señora Patterson y Elena y Patricia todas comentaron lo hermosas que se veían, cómo los colores brillantes parecían transformar todo el patio, lo impresionante que era que alguien de mi edad todavía estuviera creando nueva belleza en lugar de solo mantener viejos recuerdos. Alguien de mi edad. La frase me habría dolido hace 5 años, cuando era sensible a cada referencia a mis años avanzados, cuando la edad se sentía como una limitación en lugar de un logro, pero ahora la escuchaba como reconocimiento de algo notable, que a los 76 todavía estaba creciendo, todavía cambiando, todavía eligiendo esperanza sobre resignación, todavía creando belleza en lugares donde una vez había florecido la fealdad. Cuido esas rosas cada mañana ahora, revisando nuevos brotes y signos de enfermedad, regando y fertilizando y proporcionando el tipo de atención cuidadosa que ayuda a las cosas hermosas a prosperar a pesar de condiciones desafiantes. Se ha convertido en una meditación de algún tipo, un recordatorio diario de que el crecimiento es posible en cualquier etapa de la vida, que el cuidado adecuado puede ayudar a cosas dañadas a florecer nuevamente. Que empezar de nuevo no es fracaso, es coraje. El lugar donde Sarah enterró su caja de mentiras es ahora el sitio de mi rosal más espectacular. Una variedad trepadora con flores tan fragantes que los vecinos se detienen a comentar cuando pasan. Cada vez que lo veo, recuerdo esa noche cuando descubrí evidencia de traición que destrozó mis ilusiones sobre mi familia, pero finalmente me liberó para construir una vida basada en la verdad, en lugar de esperanza por amor que nunca se materializaría. A veces la gente pregunta si extraño a mi hijo, si alguna vez considero tratar de reconciliarme con Michael a pesar de todo lo que pasó. La pregunta asume que el perdón requiere relación, que amar a alguien significa aceptar cualquier tratamiento que estén dispuestos a proporcionar, que mantener conexiones familiares siempre vale el costo en autorrespeto y bienestar emocional. Pero he aprendido que puedes amar a personas desde la distancia, que el perdón no requiere ponerte de nuevo en posición de ser lastimada, que algunas relaciones son demasiado tóxicas para sobrevivir sin importar cuánta historia carguen. Siempre amaré al niño pequeño que me llamaba mami y sostenía mi mano al cruzar calles y lloraba cuando lo dejaba en el jardín de infantes el primer día de escuela. Pero ese niño pequeño creció hasta convertirse en un hombre que eligió el comportamiento criminal de su esposa
sobre el bienestar de su madre, que prefirió mentiras cómodas a verdades difíciles, que estuvo dispuesto a sacrificar mi seguridad e independencia en lugar de enfrentar problemas en su matrimonio. Puedo sostener ambas realidades simultáneamente: amor por quien fue y aceptación de en quién se convirtió, dolor por la relación que podríamos haber tenido y gratitud por la vida que he construido sin ella. Extrañar a alguien no significa que debas aceptar maltrato de ellos. Amar a alguien no significa que tengas que seguir tratando de ganarte su amor a cambio. Los lazos familiares no anulan límites personales o excusan comportamiento que sería inaceptable de cualquier otra persona. Hace 6 meses, recibí una carta reenviada a través de la oficina de Jennifer. Aparentemente Sarah y Michael habían tratado múltiples formas de contactarme directamente antes de recurrir a canales oficiales. La carta era de Michael, varias páginas de texto escrito a mano que comenzaba con una disculpa por malentendidos que habían dañado nuestra relación y continuaba con explicaciones para comportamiento que ahora caracterizaba como errores en lugar de crímenes. La carta revelaba que Sarah lo había dejado, llevándose a sus hijos y la mayoría de sus bienes, mientras él lidiaba con las consecuencias profesionales y financieras de estar casado con alguien condenada por abuso a mayores. Su práctica contable había sufrido cuando los clientes se enteraron de su situación familiar. Sus hijos estaban enojados con él por no proteger a su abuela de los crímenes de su madre. Su vida esencialmente se había derrumbado a su alrededor, y me estaba contactando para apoyo, comprensión y presumiblemente asistencia financiera. Leyendo esa carta, sentí muchas cosas. Tristeza por el hombre que una vez había sido mi hijo amado, enojo ante la suposición de que lo ayudaría después de que él no me había ayudado, frustración con su continua negativa a asumir plena responsabilidad por sus elecciones. Pero principalmente sentí alivio de que ya no era el tipo de persona que sacrificaría su propio bienestar para rescatar a alguien que había demostrado que no se podía confiar en él con su amor. No respondí a la carta, no porque quisiera castigar a Michael, sino porque no tenía nada que decir que nos beneficiaría a ninguno de los dos. No podía deshacer las elecciones que él había hecho o las consecuencias que esas elecciones habían creado. No podía restaurar confianza que había sido tan completamente destruida, o reconstruir una relación que había estado basada en mi disposición a aceptar tratamiento inaceptable. No podía volver a ser la madre que permitía en lugar de esperar comportamiento respetuoso, que ponía excusas en lugar de exigir responsabilidad, que confundía amor con la disposición a ser victimizada. En cambio, me enfoqué en las relaciones y actividades que traían alegría en lugar de drama a mi vida diaria. Patricia y yo planeamos otro viaje, esta vez a Nueva Zelanda, donde habíamos oído que los senderos para caminar eran espectaculares y el vino era de clase mundial. Elena y yo trabajamos en expandir el programa de defensa de ancianos para llegar a más víctimas y proporcionar servicios más completos. Continué mis clases de arte y trabajo voluntario y los simples placeres de una vida vivida enteramente en mis propios términos. La clase de escritura a la que me había unido llevó a una oportunidad inesperada, cuando nuestra instructora sugirió que enviara algunos de mis ensayos sobre abuso a mayores a publicaciones que se enfocaban en temas para personas mayores. La primera pieza que publiqué fue sobre reconocer explotación financiera por miembros de la familia, un tema que podía discutir con la autoridad de experiencia vivida y la perspectiva de alguien que había luchado con éxito. La respuesta a ese artículo fue abrumadora. Cartas de lectores que reconocían sus propias situaciones en mi historia, solicitudes de organizaciones de defensa para permiso para reimprimir la pieza, invitaciones para hablar en eventos enfocados en prevención de abuso a mayores y apoyo a víctimas. Descubrí que mi voz, silenciada durante tanto tiempo por personas que preferían mi cumplimiento sobre mi honestidad, tenía poder cuando se usaba para ayudar a otros a encontrar su propia fortaleza. La escritura se convirtió en otra forma de terapia, otra manera de transformar experiencias dolorosas en algo que podría beneficiar tanto a mí como a otros. Cada ensayo me ayudó a procesar diferentes aspectos de lo que me había sucedido, mientras potencialmente ayudaba a los lectores a evitar situaciones similares o encontrar coraje para abordarlas.
Escribí sobre la psicología de la explotación financiera, los remedios legales disponibles para las víctimas de abuso a mayores, el viaje emocional de la victimización al empoderamiento y los dones inesperados que podrían surgir de experiencias que inicialmente parecían nada más que pérdida. Un ensayo en particular, sobre la diferencia entre lealtad familiar y explotación familiar, fue reimpreso en docenas de publicaciones y generó más correo de lectores que cualquier cosa que hubiera escrito jamás. La gente escribió para agradecerme por articular sentimientos con los que habían luchado para expresar, por validar experiencias de las que se habían avergonzado de discutir, por proporcionar esperanza de que era posible reconstruir después de la traición familiar. Me ayudaste a entender que protegerme a mí misma no era egoísta, escribió un lector. Me mostraste que podía amar a mi hija y aún así negarme a dejar que me robara, escribió otro. Tu historia me dio permiso para elegir dignidad sobre desesperación, escribió un tercero. Esas cartas me enseñaron algo profundo sobre el poder del testimonio, sobre la importancia de decir la verdad incluso cuando es incómodo, sobre la responsabilidad que viene con sobrevivir experiencias que otros podrían no sobrevivir. Mi historia, por dolorosa que hubiera sido vivirla, se había convertido en un regalo que podía ofrecer a personas enfrentando desafíos similares. Prueba de que era posible luchar con éxito. Evidencia de que la supervivencia no solo era posible, sino que podía llevar a una vida más auténtica y satisfactoria que lo que había venido antes. Ahora, mientras me siento en mi cocina soleada en esta tranquila mañana de martes, rodeada por los artefactos de una vida que finalmente he aprendido a vivir enteramente para mí misma, pienso en cuánto ha cambiado desde esa medianoche en noviembre, cuando vi a mi nuera enterrar una caja de secretos en mi jardín. Las rosas en ese lugar están floreciendo ahora, su fragancia flotando por mi ventana abierta, como un mensaje del universo, de que la belleza puede crecer de los sitios de nuestras heridas más profundas. Tengo 77 años ahora, mayor de lo que jamás imaginé que sería cuando era joven, y asumía que envejecer significaba declive gradual y dependencia creciente de miembros familiares ingratos. En cambio, he aprendido que envejecer puede significar liberación, libertad de las expectativas y obligaciones que una vez limitaron mis elecciones, permiso para priorizar mi propio bienestar, licencia para insistir en tratamiento respetuoso de las personas en mi vida. El teléfono suena ocasionalmente con llamadas de personas que han leído mis artículos o escuchado mis discursos, personas que necesitan que alguien les diga que no están imaginando el abuso que están experimentando, que sus preocupaciones son válidas, que luchar no los hace malas personas. Esas conversaciones me recuerdan que mi historia sirve un propósito más allá de mi propia sanación, que la supervivencia puede ser un acto de servicio cuando se comparte con otros que necesitan esperanza y guía práctica. Patricia y yo nos vamos para Nueva Zelanda el próximo mes, planeando pasar 3 semanas explorando un país que ninguna de las dos esperaba visitar jamás. Estamos viajando con la confianza de mujeres que han aprendido a navegar el mundo sin permiso de nadie más, que han descubierto que la aventura no requiere juventud o apoyo familiar tradicional, que han encontrado que los mejores compañeros de viaje son personas que aprecian tu compañía sin tratar de cambiar o controlar o explotarte. Elena me ha pedido que sea coautora de un libro sobre prevención y recuperación de abuso a mayores, combinando mi perspectiva de sobreviviente con su experiencia profesional, para crear un recurso que podría ayudar tanto a víctimas potenciales como a las personas que las sirven. El proyecto me emociona porque representa otra forma de asegurar que mi experiencia sirva a un propósito más allá del crecimiento personal, que el dolor que soporté podría prevenir que otros experimenten traición similar. La señora Patterson todavía me trae galletas en días festivos, y todavía compartimos café y conversaciones sobre libros y eventos actuales y los pequeños dramas de la vida diaria en nuestro edificio. Se ha convertido en el tipo de vecina que nunca esperé encontrar, alguien que ofrece amistad sin demandas, apoyo sin condiciones, compañía sin drama. Me recuerda que la familia no es solo sobre relaciones de sangre, que el amor puede desarrollarse entre personas que se eligen mutuamente en lugar de heredarse mutuamente.
Las clases de la universidad comunitaria continúan desafiándome y comprometiéndome de maneras que había olvidado que eran posibles. El curso del semestre pasado sobre historia americana me ayudó a entender mi propia experiencia dentro del contexto más amplio de cambio social y conflicto generacional. El taller de escritura creativa de este semestre me está empujando a explorar nuevas formas de expresión, nuevas maneras de contar historias que importan. El doctor Martínez continúa maravillándose de mis mejoras de salud, pero yo sé que el secreto no es solo dejar atrás relaciones estresantes, es abrazar relaciones y actividades que honran quién soy realmente, en lugar de exigir que me convierta en alguien más. Cuando dejas de vivir tu vida tratando de ganar la aprobación de otras personas, cuando empiezas a tomar decisiones basadas en tus propios valores y preferencias, cuando te rodeas de personas que celebran en lugar de meramente tolerar tu existencia, todo tu cuerpo responde con energía y vitalidad renovadas. Los procedimientos legales están finalmente completamente resueltos. Todos los fondos robados recuperados. Todas las cuentas fraudulentas cerradas. Toda la documentación debidamente archivada para prevenir cualquier acceso no autorizado futuro a mis bienes. Jennifer se ha convertido más en amiga que en abogada. Alguien a quien puedo llamar para obtener consejos, o solo para compartir noticias sobre mis últimas aventuras y logros. A menudo me dice que mi caso fue uno de sus favoritos porque demostró que las víctimas de abuso a mayores pueden luchar con éxito cuando tienen el apoyo y los recursos correctos. A veces, tarde en la noche cuando la ciudad está tranquila y estoy sentada en la vieja silla de Harold leyendo o solo pensando en cuán diferente se ha vuelto mi vida, experimento momentos de pura satisfacción que había olvidado que eran posibles. No felicidad exactamente. Esa es una palabra demasiado enérgica para lo que siento. Satisfacción, paz. Satisfacción con las elecciones que he hecho y la persona en que me he convertido a través de hacerlas. Pienso en la mujer que era hace 5 años, ansiosa, dudando de sí misma, dispuesta a aceptar migajas de afecto de personas que deberían haber estado ofreciendo comidas completas, confundida sobre por qué el amor parecía requerir tanto sacrificio de autorrespeto. Esa mujer estaba atrapada en relaciones que requerían que se disminuyera, atrapada en patrones de dar más y recibir menos, incapaz de reconocer la explotación porque le habían enseñado que las buenas personas siempre priorizaban las necesidades de otros sobre su propio bienestar. La mujer que soy ahora entiende que el amor real mejora en lugar de disminuir, que las relaciones saludables involucran respeto mutuo y cuidado recíproco, que mantener límites no es egoísta, es esencial. Ella conoce su propio valor independientemente de la disposición de otras personas a reconocerlo. Ella elige conexiones que celebran su presencia en lugar de meramente tolerarla. Ha aprendido que estar sola es preferible a estar con personas que no valoran lo que tiene para ofrecer. Las cajas de fotografías que una vez estudié nostálgicamente, buscando evidencia de tiempos más felices que podrían no haber sido tan felices como recordaba, ahora se sientan en un armario en gran parte sin examinar. No porque los recuerdos que contienen no sean válidos, sino porque el momento presente se ha vuelto más convincente que el pasado, el futuro más prometedor que lo que vino antes. He aprendido a medir mi vida por lo que estoy creando en lugar de por lo que he perdido, por quién me estoy convirtiendo en lugar de por quién solía ser. El mayor regalo de sobrevivir al abuso a mayores, he descubierto, no es solo la recuperación de dinero robado o la prevención de explotación futura, es la recuperación de mí misma. La mujer que había estado desapareciendo lentamente bajo el peso de las expectativas y demandas de otras personas, ahora reemerge más fuerte y más clara sobre lo que quiere del tiempo que le queda. La voz que había sido silenciada por personas que preferían cumplimiento sobre honestidad ha encontrado nuevos propósitos y audiencias que valoran decir la verdad sobre mantener la paz. Cada mañana cuando riego mis rosas, pienso en la noche que descubrí esa caja enterrada entre ellas y cómo ese descubrimiento cambió todo. No solo los aspectos prácticos de mi vida, la seguridad financiera, las protecciones legales, la libertad de explotación, sino el entendimiento esencial de quién soy y qué merezco de las personas que permito entrar en mi vida.
Las rosas florecen ahora sin secretos enterrados debajo de ellas, en tierra que ha sido limpiada de engaño y alimentada con honestidad. Crecen fuertes y fragantes, no a pesar de los duros inviernos de Chicago, sino porque han aprendido a sobrevivir condiciones difíciles, a conservar su energía para la temporada de florecimiento, a atraer el tipo de atención que aprecia en lugar de explotar su belleza. Como esas rosas, he aprendido a florecer nuevamente después de experimentar condiciones que podrían haberme destruido. He aprendido a guardar mi energía para relaciones y actividades que nutren en lugar de drenar. He aprendido a atraer personas que aprecian mi presencia en lugar de meramente tolerarla, que valoran mis contribuciones en lugar de verlas como obligaciones que debo a cambio de consideración básica. La historia que les estoy contando no es solo sobre sobrevivir al abuso a mayores, aunque eso es ciertamente parte de ella. Es sobre descubrir que nunca es demasiado tarde para insistir en tratamiento respetuoso. Nunca es demasiado tarde para elegir dignidad sobre desesperación. Nunca es demasiado tarde para construir una vida que honre quién eres realmente, en lugar de quien otras personas necesitan que seas. Es sobre aprender que la familia no es solo sobre relaciones de sangre, que el amor no es solo sobre historia y obligación, que el hogar no es solo sobre entornos familiares, sino sobre estar con personas que ven y valoran tu auténtico yo. Si has escuchado mi historia y reconocido elementos de tu propia experiencia, si has sentido ese familiar dolor de amar a personas que responden con explotación en lugar de gratitud, si has cuestionado tus propias percepciones porque otros te han convencido de que no pueden ser confiadas, si te has preguntado si exigir tratamiento respetuoso te hace egoísta o irrazonable, quiero que sepas que tus instintos probablemente están correctos. Tus preocupaciones son probablemente válidas, y protegerte no te convierte en el villano de tu propia historia. ¿Alguna vez has vivido algo similar? ¿Has conocido a alguien cuya amabilidad fue confundida con debilidad? ¿Cuyo amor fue explotado en lugar de devuelto? ¿Cuya confianza fue violada por personas que deberían haberla protegido? ¿Has visto a alguien desaparecer lentamente bajo el peso de las expectativas de otras personas hasta que olvidaron quiénes eran antes de que esas expectativas comenzaran a definirlos? Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo. Tu historia importa, tu experiencia tiene valor, y hablar verdad sobre disfunción familiar no es deslealtad, es coraje. Si este video ha resonado contigo, por favor dale me gusta. Y suscríbete para que este mensaje pueda llegar a otros que podrían necesitar escuchar que es posible elegirse a sí mismos por encima de personas que han elegido explotarlos. Que la supervivencia no solo es posible, sino que puede llevar a una vida más auténtica y satisfactoria que cualquier cosa que vino antes. Gracias por escuchar mi historia, por presenciar mi viaje de victimización a empoderamiento, por entender que a veces el mayor acto de amor es negarse a aceptar tratamiento que disminuye tu dignidad. Gracias por creer que una mujer de 77 años todavía puede crecer y cambiar y florecer, que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Nunca es demasiado tarde para insistir en ser vista y valorada por quien realmente eres.